Ricardo Piglia, tesis sobre el cuento. En uno de sus cuadernos de notas Chejov registró esta anécdota: un hombre, en Montecarlo, va al casino, gana un Mi-6N, vuelve a su casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de primera forma del cuento. Primera tesis: un cuento siempre cuenta dos historias. El cuento clásico, Poe o Iroga, narra en primer plano la Hayo Chotorla 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Cada una de las dos historias se cuenta de modo distinto. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos LVMI narrativas antagónicas. Los elementos esenciales de un cuento tienen doble función y son usados de manera diferente en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. En La muerte y la brújula, en el comienzo del relato, un tendero se decide a publicar un libro. Ese libro está Ochef porque es imprescindible en el armado de la historia secreta. ¿Cómo hacer para que un gánster con Red Escarlach esté al tanto de las complejas tradiciones judías y sea capaz de venderle al Onrot? El cuento es un relato que encierra un relato. No se trata de sentido oculto que dependa de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmístico. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. Segunda tesis: la historia secreta es la clave de la forma del cuento y sus variants. La versión moderna del cuento, que viene de Chejov, Catherine Mansfield, Sherwood Anderson, el Joyce de Dublineses, abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada, trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. Cuento clásico a lo Poe contaba una historia anunciando que habla otra. El cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola. La teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de ese proceso de transformación. Lo más importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión. Para Borges, la historia 1 es un género y la historia 2 es siempre la misma. Para atenuar o disimular la esencial monotonía de esa historia secreta, Borges recurre a las variantes narrativas que le ofrecen los géneros. Todos los cuentos de Borges están construidos con ese procedimiento. La historia visible, el juego en la anécdota de Chejov, sería contada por Borges según los estereotipos, levemente parodiados, de una tradición o de un género. Una partida en un almacén en la llanura entrerriana, contada por un viejo soldado de la caballería de Urquiza, amigo de Hilario Ascasubi. El relato del suicidio sería una historia construida con la duplicidad y la condensación de la vida de un hombre en una escena o acto único que define su destino. La variante fundamental que introdujo Borges en la historia del cuento consistió en hacer de la construcción cifrada de la historia 2 el tenía del relato. Borges narra las maniobras de alguien que construye perversamente una trama secreta con los materiales de una historia visible. En La muerte y la brújula, la historia 2 es una construcción deliberada de Escarlach. Lo mismo sucede con Acevedo Bandeira en El Muerio, con Nolan en Tema del traidor y del héroe, con Emma Zunz. Borges, como Poe, como Kafka, sabía transformar en anécdota los problemas de la forma de narrar. El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la busca siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta. La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana terra incógnita,
sino en corazón mismo de lo inmediato, decía Rimbaud. Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del cuento.